Buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Hugo Pérego. En la charla de hoy lo que vamos a hacer es continuar con lo que habíamos comenzado, que era el esquema de liquidación de personas humanas, asociaciones indivisas. Luego vimos el tema de una manera bastante rápida y somera, el esquema de liquidación de sujeto de empresa con o sin balance. Y después empezamos a hablar del gasto. Y cuando empezamos a hablar de gasto, habíamos dicho que eran todos aquellos que eran necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. La normativa fuente de todo esto es el artículo 23 y 83 de la ley del impuesto a la ganancia, sin que ello implique que existan otros artículos dentro de la ley del impuesto que también me permite descontar o deducir determinados conceptos. Y habíamos empezado a hablar de lo que son las deducciones generales. Y yo lo que les había dicho respecto de deducciones generales, que eran determinados conceptos, ¿sí?, que tenían una particularidad o una estratificación. Y la ley del impuesto a la ganancia la podemos desglosar en tres grandes estamentos, que es aquellos que no tienen tope, es decir, que si nuestro cliente tiene este concepto, no vamos a tener ninguna limitante por parte de la norma, y aquellos que tienen algún tope, ya sea de un monto fijo o de un monto variable. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros habíamos dicho y habíamos llegado hasta la charla pasada era esto, que tenía un tope fijo o un tope variable, y que ¿qué son las deducciones generales? Son conceptos que en principio, en términos generales, muchas veces no tienen que ver con la actividad económica. Ya vamos a ver la empleada de casos particulares. ¿Qué tiene que ver la empleada de casos particulares con que ustedes sean contadoras o contadores? Bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, la ley me lo permite descontar de deducción. También se atribuye al concepto de deducciones generales cuando un mismo gasto está impactando en más de una categoría. ¿Sí? Ya habíamos hablado de creo el ejemplo era de la kinesióloga que tenía un negocio, que el negocio es renta de tercera, la actividad profesional de la kinesióloga es renta de cuarta, por tanto, si pagaba jubilación a través del régimen de autónomos, lo que hacíamos era mandarlo directamente a deducción general y no dentro de la deducción de la categoría. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Bueno, ¿cómo va a ser la charla del día de hoy? La charla del día de hoy va a ser dinámica, bastante rápida. Entonces, va a haber filminas, que yo les voy a pasar muy rápidamente. Todo lo que no se vea hoy, lo ven desde el libro. ¿Sí? Vos eras el que me habías remarcado, sí, en la charla pasada, de que había en la filmina un error, un desliz y demás. ¿Tu nombre era? Javier. Bueno, escuchen, estuve pensando lo que dijo Javier, que primero que todo, nuevamente te lo agradezco en esta charla, ¿sí? Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Le dejo con la filmina o lo dejo con la bibliografía? ¿Qué hice? Agarré la filmina o el archivo que estaba subido en el aula virtual, lo modifiqué para que convalide con lo que es la bibliografía básica. Es decir, que si yo me voy a la filmina, como tendría que ser, a ver si está por acá. Ah, ahí está. Lo modifiqué para que sea armónico con la bibliografía básica. Si corresponde, les pido disculpas por el desliz. Y nuevamente le agradezco a Javier, a todos los que, si el día de mañana enganchan algo, me lo hagan saber porque la idea es sumar. ¿Estamos? Ahora van a encontrar subida el PowerPoint o el PDF con este acto. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bien, Sí, va. profe. Bueno, una cosa a tener presente cuando hablamos de deducciones generales, siempre que el criterio va a ser por lo percibido. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a decir lo debidamente abonado, lo pagado y demás. Entonces, el criterio para deducciones generales siempre va a ir por el criterio de lo percibido. Y ahora vamos a empezar a hablar
de todo esto, ¿sí? Vamos a empezar con aquellas deducciones generales que no tienen tope. Por ejemplo, artículo 85, inciso A, habla de los intereses. Y obviamente que los intereses de personas humanas van a poder ser deducibles en tanto y en cuanto ese préstamo que yo obtuve y los intereses que tenga que pagar se correspondan con una actividad grabada. Por ejemplo, vamos a suponer que cualquiera de todos ustedes como profesionales el día de mañana se ponen su estudio, ¿sí? Compran mobiliario. Y para comprar mobiliario sacan un préstamo personal. ¿Sí? Van ustedes al banco, piden un préstamo personal, compran el mobiliario. Bueno, a ver, como el fin del crédito que yo estoy tomando se corresponde al mobiliario, los intereses que pague por ese préstamo hipotecario me lo voy a poder descontar o deducir porque está relacionado a un elemento que conforma y me genera la renta, en este caso mi actividad profesional. ¿Me doy a entender, sí o no? Y ustedes dirán, ¿por qué es tan sobreabundante la ley de poner eso? Bueno, porque imagínense que yo me saco un préstamo personal para que mi suegra se vaya en crucero, ¿sí? Al estrecho de Hormuz. La va a pasar bomba. Ese gasto, los intereses que me produzca ese préstamo, ¿lo voy a poder descontar o deducir? No, porque no está relacionado con una fuente de ganancia grabada. ¿Se interpreta sí o no? Entonces, lo importante es tener presente es que cuáles son los intereses que yo voy a poder descontar, son aquellos cuyo capital está destinado a una renta grabada. ¿Se da a entender sí o no? ¿Me doy a entender bien o más o menos? Ustedes cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Y después otra cosa que puede llegar a suceder es que vamos a suponer que hay un sujeto, una persona humana, pero es residente del exterior, ¿sí? Que contrajo un préstamo en Argentina y tiene que pagar el capital y los intereses. Los intereses esos que vaya a pagar ese residente del exterior van a ser con carácter de pago único y definitivo y le van a hacer retención en la fuente. Es decir, si hay un boliviano que saca un préstamo en Argentina y tiene que pagar intereses, los intereses esos no van a poder ser deducibles. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de carácter de pago único y definitivo. El boliviano, el paraguayo, el brasilero, el americano, no va a venir a presentar una DJ. Ustedes lo han visto eso en fuentes, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, chicos, parcial, vean bien el tema de esto que les estoy mencionando, tanto para intereses y demás, y vean el grossing up. ¿Saben lo que es el grossing up? Bueno, el sábado lo pueden llegar a ver en el pase, ¿sí? Es la tasa incremental y demás cuestiones. ¿Sí? Necesito, por favor, que lo vean. Puede ser lo mismo que aquellos impuestos análogos pagados en el exterior. Vayan anotando. Yo le voy tirando. Después el sábado, o después cuando den una clase posterior al parcial, y yo les diga, ¿vieron? Les aseguro que va a ser así. ¿Queda claro? Bueno, repasen esos temas como temas relevantes. Para el caso del sujeto de empresa, el artículo 85, inciso A, dice lo siguiente. A ver, si vos tenés préstamos comerciales, no hay problemas. Es decir, que una empresa va y compra un proveedor y ese proveedor lo financia, los intereses que pague por esa financiación van a ser totalmente deducibles. Pero le empieza a poner una limitante, ¿a qué? A los intereses financieros. Y más que todo, ¿qué tipo de intereses financieros? Son aquellos intereses financieros realizados por vinculados. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de sujetos vinculados, estamos hablando del artículo 18 de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Es decir, lo que se conoce en una jerga el holding. Un holding tiene una empresa en Argentina y otra en Brasil. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se pone una limitante a todo esto? Porque obviamente que lo que analiza el holding es la ganancia de todo el holding. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? No le importa en qué país está, si está
hoy en la India y mañana está en China y pasado está en Bolivia. No tiene una nacionalidad el capital. El capital va al lucro y eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una empresa que tiene en Argentina y otra que tiene en Brasil, y resulta ser que en Brasil paga menos impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían antes? ¿Qué maniobra hacían? Hacían de que, o simulaban, voy a decir la palabra bruta, sí, simular, pero no corresponde, pero más o menos por ahí anda, de que la empresa argentina le pidió un préstamo a Brasil, entonces le tiene que pagar intereses. Si le paga intereses la empresa argentina, ¿qué pasa con la utilidad que tiene? ¿Sube o baja? Si le tiene que pagar intereses a la empresa de Brasil, va a bajar. Olvídense de que tiene el limitante, va a bajar. Y si baja, ¿va a pagar más o menos impuesto a las ganancias? Vamos a suponer que tributa el 40%. Bueno, el bajar tributa el 40%, pero de poquito. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Ahora, la empresa de Brasil tributan al 20% y sube. ¿Por qué? Porque tiene ganancias por intereses. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Esa diferencia entre los intereses que paga Argentina y los que son ganancias en Brasil, que en Argentina no tributa, esa diferencia va a tributar en una diferencia respecto de los valores, 40% y 20%, o 25% para hacerlo más lógico y se entienden los números. Vamos a suponer que en Brasil, en vez de pagar el 20, paga el 25%. Si en Argentina paga el 40%, en Brasil el 25%, si traslada la ganancia hacia Brasil, va a tener una escrito una ganancia del 15% tributariamente hablando por hacer ese movimiento. ¿Se entiende, sí o no? Que es la diferencia entre los 40 que tendría que haber pagado en Argentina y los 25 que paga en Brasil. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? ¿Se entiende cómo era la jugadita? Puede ser de nuevo, sí puede ser de nuevo y te pido disculpas. Vamos a suponer de que una empresa en Argentina tiene 100 pesos, ¿sí? Tendría que tributar el 40%. ¿Cuánto tendría que tributar? ¿El 40 de 100 cuánto es? Muy bien. 40, ¿sí? Bien. En Brasil tributa el 25. Entonces dicen acá, che, a ver, somos empresa vinculada. ¿Te acordás que yo te di unas cosas? Que eso, sí, es un préstamo que vamos a tener que pagar intereses. Bueno, entonces, ¿de cuántos son los intereses? Nos quedemos con este 40. Tenemos 100 pesos, pero ahora tengo que pagar intereses. ¿Por cuánto? Por 60 pesos. Por lo tanto, la base imponible 40, el 40% de 40 es 16. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Entonces en Argentina pagaría 16. ¿Vamos hasta ahí, sí o no? Bien. Vamos a suponer, y vamos a hacerlo bien simple el caso, vamos a suponer que en Brasil tuvo 0 ingresos. El único ingreso que tuvo fueron los intereses que le cobró la empresa filial de Brasil a la de Argentina, la vinculada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Bien. Tributa al 25%. O sea, ¿cuánto va a tributar? 15. El 25% de 60 es 15. Use la calculadora, les aseguro que no. ¿Ah? ¿Vamos todos hasta acá? Bueno, ¿cuánto terminó pagando el holding? ¿Cuánto terminó pagando? 31. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Pagó 15, 16 en Argentina y 15 en Brasil. ¿Cuánto tendría que haber pagado en Argentina? 40. Hay una diferencia de 9. Bueno, esa es la ganancia que ha tenido. ¿Qué es el 9S? Es el diferencial de tasa del 15%. ¿De qué cosa? ¿Cuánto es el concepto que tenemos acá? El 15% de 60. Usen la calculadora. Adivinen cuánto es. ¿Y por qué hay una diferencia de 9? Porque acá tributa al 40% y acá perdón, sí, tributaba al 40% y acá tributa el 15%. La diferencia entre el 15 y el 25, perdón, la diferencia entre el 40% y el 25% que paga en Brasil, esa diferencia del 15% se refleja en una ganancia de impuestos.
¿Qué es lo que hizo el holding? Lo único que hizo un movimiento financiero. Ponele. ¿Se interpreta? También para qué se sabe usar esto, o se sabía usar. Vieron que todavía nosotros estamos con corralito. ¿Sabían eso, sí o no? Es decir, si las empresas extranjeras quieren remesar las divisas, las utilidades hacia el exterior, todavía no lo pueden hacer. ¿Sabían eso, sí o no? Bueno, entonces, como no se permite remesar utilidades, dicen, no, pero no son utilidades, son intereses que yo le pago a la empresa. Entonces, eso sí se puede. ¿Por qué? Porque es un compromiso financiero. ¿Vamos todos hasta acá? Bueno, en todas partes del mundo, esto es el concepto de lo que se llama la triangulación. Cuando uno escucha y empieza a entender el concepto de la triangulación, es que grandes corporaciones tienen la potestad de utilizar determinadas herramientas y los órganos fiscales, Argentina, Chile, Estados Unidos y demás, van a ir a temperar esta cuestión. Entonces, ¿qué hace la ley argentina? Cuando aparece en este tipo de situación, te dice, bueno, está bien, yo te dejo que te computes, pero te voy a poner un límite. Y el límite va a ser el mayor entre el 1.000.000 pesos o el 30% de la ganancia neta ante la deducción de intereses financieros y amortizaciones. Entonces, ya tengo una cuota. Esto que yo les comento de pasivo financiero, obviamente que excluye a los bancos o holdings o fiduciarios y demás, ¿no es cierto? No corresponde aplicarlo. ¿Por qué? Porque el banco, obviamente, que entra y sale plata. El Banco Santander lo que hace es movimiento de flujo de fondo. El overnight no es ni más ni menos que colocar plata desde Argentina a Hong Kong y después cuando cierra el mercado de Hong Kong traen la plata de acá y le siguen trabajando. Es decir, tiene que haber un flujo. Entonces, para ellos no aplica. Pero para las empresas, vamos a suponer, una alimenticia, una metalmecánica o lo que fuese, autopartista, sí va a aplicar estos conceptos. ¿Queda claro, sí o no? Esto es uno de los temas más aburridos que vamos a charlar hoy. Y es complejo. ¿Se dio a entender por qué ponen un tope? ¿Se dio a entender esto de la triangulación? ¿Sí o no? No está en el libro, pero necesito que lo entiendan. ¿Queda claro? Sí. Bueno, listo. Pasamos al siguiente. Descuento para jubilaciones. Bueno, sí, son sin tope. ¿Qué es lo que sucede? Las personas humanas y sucesiones indivisas, obviamente las empresas no pagan jubilación, no se jubilan las empresas, ¿sí? Personas humanas y sucesiones indivisas van a poder descontar o deducir todo lo que abonen o lo que le descuenten. ¿Por qué lo que abonen o lo que descuenten? Bueno, porque si yo tengo un kiosco, tengo que pagar autónomo, o sea, la jubilación a través de ANSES. Lo que pague por la categoría que esté es lo que me voy a poder descontar o deducir, ¿sí? Lo segundo es, si ustedes son profesionales, el día de mañana van a pagar la jubilación a través, si están radicados en Córdoba, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes se reciben, capaz que al principio creo que tienen un fee, un periodo de gracia, pero después pagan unos puchos por la matrícula, pagan la obra social y pagan la jubilación. ¿Sí? Entonces, esa jubilación que ustedes le pagan al Consejo de Ciencia Económica, o para los médicos, el Colegio Médico, o para los abogados, el Colegio de Abogados, va a poder ser descontado de deducida. Existe un tercer grupo, que es el más grande de todos, que es el empleado. El empleado tiene un recibo de sueldo, en el cual tiene un sueldo bruto, y se le descuentan los aportes. ¿Qué aportes se le descuentan? Siempre jubilación y obra social, eventualmente cuestiones de orden sindical, ¿sí? Pero la jubilación y la obra social siempre lo va a descontar. Entonces, cuando una persona tiene sueldo bruto 130.000 pesos, menos los aportes 30.000, lo que cobró en el bolsillo, el sueldo neto, son 100 lucas. Esos 30, el empleador, porque ya vamos a ver de qué la declaración jurada, los empleados lo hacen vía el empleador, ¿sí? Pero esos 30 lucas que se pagan de jubilación y de obra social se pueden descontar sin mayor inconveniente. Amortización de bienes inmateriales. Bueno, acá lo voy a tocar al tema ahora para después no tocarlo cuando veamos deducciones no admitidas.
¿Qué es lo que sucede? En principio, los intangibles no son deducibles. Vamos como regla de oro. El intangible no es, la amortización no es deducible. ¿Sí? Pero existe una excepción a todo esto, que es lo que establece el artículo 85, inciso E, que dice que si el intangible tiene una vida útil limitada y a su vez lo he abonado de manera efectiva, es decir, ha habido un precio, un valor, no importa si lo pagué en efectivo o en especie, pero si lo he pagado, voy a poder descontar la amortización. ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo esto? Generalmente se traduce, y cuando vean este caso, acuérdense del bar de acá. El bar de acá, al lado, tiene una concesión. ¿Qué significa eso? De que le ceden el lugar, le cobrarán el alquiler, lo que sea, pero también le cobran, ¿sí? Lo que sería el concepto de concesión, un monto determinado. Es decir, para ingresar tuvieron que pagar, por decirte un ejemplo, 10 millones de pesos. No son ceros, ¿cierto? Estoy diciendo, pero 10 millones de pesos. Con esos 10 millones de pesos le ceden el lugar, se lo siguen alquilando y demás, que es otro tema, pero le ceden el lugar por 3 años. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contador del bar? El contador del bar va a decir, a ver, yo tengo una concesión, se pagó 10 millones de pesos, entonces, pagado cheque. Tiene una vida útil limitada, la concesión es por 3 años, o sea que también cheque. Tengo 3 años y pagué 10 palos. 10 palos dividido 3 millones, 3. Bueno, ese es el monto que yo voy a poder computar por año de amortización y es correcto. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque siempre digo de que el intangible, la amortización del intangible, no es deducible, porque así lo establece cuando veamos nosotros deducciones más nítidas, que las llaves, las marcas, las patentes, no tienen una vida útil limitada, sino es ilimitada. Y es más, muchas veces autogenerada. ¿Qué significa? Yo pongo un negocio, me empieza a ir bien, me empieza a ir muy bien y demás, y el negocio tiene el concepto este de valor sabe, que es ni más ni menos la autogeneración de la clientela y todas estas cuestiones. Si yo quiero vender negocio, va a tener lo que se denomina un valor sabe. ¿Estamos? Sí. ¿Tu nombre es? Hola, Andrés. Claro, vos mientras tenga concepción que hayas pagado y que tenga una vida útil limitada, no hay problema. Pensa Rogio que tiene las concesiones de diferentes tramos de ruta y todas se va a poder descontar o deducir su amortización correspondiente. No tiene límite en cuanto a la cantidad de concesiones que pudiese llegar a tener. ¿Sí? ¿Se interpreta? Gracias por preguntar. Bueno, ¿hasta acá vamos? Bueno, pasamos al siguiente. Aporte de obras sociales. Bueno, el tema de las obras sociales corre la misma suerte de la jubilación. La única situación particular que tiene la obra social, y que ahí lo dejé planteado en el libro, es que carga de familia. Hablemos de carga de familia. Se considera carga de familia el cónyuge, ¿sí? ¿Qué más aparte del cónyuge? Los hijos, ¿sí? ¿Y los hijastros? Los hijastros no. Es hijastro. No es el guachín de la obra, es el hijastro. Sí se puede. El hijastro, sí, es un poco lo que dice César. El hijastro también se va a poder deducir. Si ustedes se fijan en la norma, el artículo 30, si eso ve, dice hijos, hijas, hijastro y demás, no importa si son naturales, si son de corazón o sea adoptados. ¿Sí? Bien. Pero ¿hasta qué edad puedo contar a los hijos? Hasta los 18. O sea que si tiene 18 los puedo contar. Muy bien. Sí, señorita. Sí, te disculpo. ¿Qué es hijastro? Con el conviviente, hijastro es
Bueno, que los hijos tienen que tener hasta 18 años. Y en realidad la obra social, si yo estoy trabajando en una empresa, mi hijo tiene 20, mi hijo tiene obra social. Y cuando el empleador hace mi declaración jurada, le cuenta toda la obra social. No importa si mi hijo tiene 20, 21, 22 y demás. ¿Por qué? Porque en realidad la obra social se basa en la ley de obras sociales. Y la ley de obras sociales permite descontar o permite computar para los hijos hasta los 24 años. Entonces, la ley del impuesto a las ganancias ha sido benigne en ese sentido y se interpreta de que el hijo, aun cuando no es tarea de familia, de acuerdo al establecido en el artículo 30, inciso B, sí es deducible ese gasto, aun cuando tenga 23 años, 22, 21. ¿Sí? Si tiene 24, ya no es hasta el... ¿Cómo? Hasta el 24. Y después, si querés hacer un upgrade y todo eso, tenés que hacer niños. ¿Sí? Bien. Y si tiene una incapacidad, obviamente que es plena. O sea, sí que cuando hay una incapacidad, hay más. Sí, ¿tu nombre es? Bueno, bueno, cuando tiene 20, hasta cuando supera los 18, le hacen llegar al empleado unos papelitos muy lindos, muy bonitos, diciendo que tenés a cargo, que está con vos y demás. Entonces, vos tomás la responsabilidad parental de esa persona cuando tiene 18, hasta los 24, ¿sí? Y después de los 24, si podés demostrar que estás estudiando, que no tenés periodo suficiente y demás, puede que la obra social te extienda un premio, ¿sí? Superado los 26, que se la frente, paguen ustedes la prepara. ¿Ah? Bueno, vamos todos hasta acá. Entonces, habíamos hablado de aportes obligatorios de obra social, los que corresponden al contribuyente y a las cargas de familia, y ahora vamos a hablar de desgravaciones, ¿sí? Las desgravaciones no son ni más ni menos que montos que pone una empresa en una determinada herramienta, en este caso financiera, y automáticamente se va a poder descontar al 100% todo lo que se pueda haber invertido en esta situación. Hablando mal y pronto, dice que son deducciones especiales, que tiene como efecto, obviamente, disminuir el monto de lo que se va a pagar. Y acá habla, por lo general, lo que se conoce, hay una herramienta que se llama Sociedad de Garantía Recíproca, ¿sí? Que no está en el libro, yo se lo voy a tratar de explicar como si fuese a mi tía por otra para que lo entiendan, porque el tema es muy complejo. ¿Queda claro? O sea que, si ustedes no entienden, es porque el tema es complejo o porque yo no lo estoy explicando bien. Me paran, comprenden, me dicen, che, no estoy entendiendo y lo ven. ¿Vamos? ¿Vamos todos hasta acá? ¿Vamos todos hasta acá? Bien, vamos. Vamos a suponer que yo tengo una empresa, yo tengo un cliente, tiene una empresa autopatista, que vende la Fiat, ¿sí? Entonces la Fiat lo llama y le dice, che, mira, vamos a sacar la torre nueva y necesito ver si me podés hacer esta pieza. Entonces los flacos se fijan, obviamente todo es un anteproyecto, se analiza, se ve, qué sé yo, le tiran un costo a Fiat, y después Fiat dice, sí, en la sumatoria de todos los proveedores de los costos, soy competitivo a nivel internacional, lanzo la cadena de producción. Entonces, cuando lanza la cadena de producción, no precisamente, o cuando se va a lanzar la cadena de producción, no precisamente el flaco, la empresa autopartista, tiene que tener las máquinas para hacer eso. Y les comento un caso real. Una persona que le vendía Fiat. ¿Qué es lo que pasó? Los precios fueron competitivos, entonces le viene el visto bueno y dice, bueno, pero pará, que tenemos que comprar un inyector de plástico. Un inyector de plástico. ¿Qué es un inyector de plástico? Una máquina que calienta un plástico y lo hace en la forma, en un molde, y lo hace en una forma determinada. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que sucede? No tenía plata la empresa, esta autopartista, para ir a buscar un préstamo o no tenía las garantías o los avales necesarios para pagar una máquina de ese tipo. ¿Vamos hasta ahí? O los préstamos que conseguía tenían una tasa altísima. Entonces, obviamente que iba en detrimento
de la tasa interna de retorno, ¿saben lo que es la tasa interna de retorno? Sí, bien, perfecto. Iba en detrimento de la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen esta situación que es la sociedad de garantías recíprocas. ¿Qué es lo que hace la empresa? Habla con Fiat y le dice, che, mira, yo con mi capital que tengo, más allá de que puedo poner la facturación que te voy a hacer a vos y demás, lo llego para que me den una tasa de interés competitiva. Entonces Fiat dice, quédate tranquilo, yo te doy el aval en la sociedad de garantía recíproca. Y entonces el banco, pónganse a pensar esto, el banco generalmente nos presta plata cuando a nosotros nos sobra plata. Es decir, el banco es el típico que nos da el paraguas cuando no llueve, ¿sí? Porque cuando llueve no te lo da, porque no vas a estar. Bueno, así funciona el sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta empresa no tenía fondos para tener una tasa competitiva y le querían, por esa diferencia de riesgo, esa tasa de riesgo, la tasa era muy alta. Entonces va a la fiesta y dice, che, mira, necesito sacar este préstamo para la máquina, necesito incorporarlo en sociedad de garantía recíproca. La empresa andaba bien, era solvente, pero no cumplía todos los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace Fiat? Va al banco y le dice, che, ¿viste la empresa esta? Sí, yo la banco, yo la aguanto, yo salgo como garante a través de mi sociedad de garantía recíproca. Entonces el banco, o sea, pónganse a pensar, una pyme de Córdoba versus holding de Fiat de Stellantis, ¿sí? Brasil, Argentina y todo lo demás. ¿Qué opina en el banco? ¿Cuál será la mejor tasa que va a conseguir? ¿Fiat de Stellantis o el flaco que iba a sacar el préstamo por el inyector? Y obviamente que Fiat. Entonces, ¿qué pasa? Esa tasa se baja. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema? Yo tengo una empresita, ¿sí? Que necesita plata, y por el otro lado tengo mega empresas e inclusive inversores que lo que hacen es colocar plata en lo que se denomina una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué es esto? Un fondo de plata que te da una rentabilidad muy baja. Entonces dirán ustedes, che, pero te da una rentabilidad baja, ¿para qué querés eso? Si te da una rentabilidad poquita. ¿Y qué hace la SGR? Con toda la plata que junta de los inversores o de las grandes empresas, sirve ¿para qué? Para garantizar los fondos que mi empresa quiera sacar en una institución bancaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la institución bancaria ve de que el préstamo que yo estoy sacando lo tengo garantizado con un fondo, la tasa de interés obviamente que va a bajar. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Entonces, la pyme gana, ¿por qué? Porque al estar, obviamente que la pyme tiene que presentar un montón de papelitos a la sociedad de garantía recíproca, porque tiene que demostrarse solvente, ¿sí o no? Pero por lo general, quienes intervienen en esta sociedad de garantías recíprocas son los mismos proveedores. Entonces ya lo conocen quién es quién. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Entonces, esta empresa tiene un préstamo a una tasa muy baja garantizada por esta sociedad. El inversor o las grandes empresas tienen una rentabilidad muy bajita acá. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio viene por acá. ¿Por qué? Porque si invierten, vamos a suponer que yo soy una persona que pago mucho impuesto a las ganancias, ¿sí? Mucho impuesto a las ganancias. Y vamos a suponer de que la tasa de inflación en nuestro país se acomoda al 8% o al 12%, ¿sí? O al 20%. Pónganle el número que ustedes quieran de acá a X cantidad de años. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Entonces, si la tasa de inflación está en el 8, el 12, el 20, si yo coloco un plazo fijo, tengo 1.000.000 de pesos que me sobran, y coloco un plazo fijo, no me va a dar mucha plata. La tasa también va a ser muy baja la que me va a dar el banco. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo soy sujeto pagador de impuesto a las ganancias? Si yo soy sujeto pagador, es decir, que cuando llegue fin de año voy a tener que pagar un montón de impuestos a las ganancias, por ejemplo, una alícuota del 35%, ese 1.000.000 de pesos, lo que hago es lo meto en una sociedad de garantía recíproca.
me va a dar un interés del 1% anual. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Bien. Pero ¿cuál es el beneficio que tengo? Que me puedo descontar el 1.000.000 de pesos en el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuál es la tasa de ganancia que voy a tener por haber colocado en la sociedad de garantía recíproca si pago el 35% con 1.000.000 de pesos? 1.000.000 de pesos, el 35% de 1.000.000 de pesos, 350.000. Esa es mi ganancia. Es decir, de que mi ganancia, cuando las economías se normalizan y demás, viene por el lado del no pago de ganancias por haber aportado en la sociedad de garantía recíproca, que depende, ojo, esto depende de la secretaría. No es que nos juntamos ahí, armamos un fondo y ya está. No, depende de la Secretaría del Comercio e Industria PYME. ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa. Pero esto nos da el beneficio, podemos llegar a tener el beneficio de que mi empresa tiene intereses mucho más bajos y que esto, tanto el inversor como la empresa que paga el impuesto a las ganancias, pueden descontar el 100% de la plata aportada. Lo único que te dice es que lo tenés que tener por 2 años. Es decir, si vos aportaste, tenés que dejarlo fijo por 2 años ahí. ¿Queda claro, sí o no? Bueno, no está en el libro, pero es una herramienta que sí se sabe utilizar más que todo cuando se empieza a normalizar. Porque si ustedes, vamos a suponer, ustedes tienen que pagar mucho impuesto a la ganancia y la meto en sociedad de garantía recíproca, ese palo, y voy a ganar ¿cuánto? La tasa de impuesto a las ganancias de arranque, más el plus que pudiese llegar a tener por él. ¿Se interpretó, sí o no? Sí. ¿Tu nombre es? Hola, Mateo. En términos generales que de desgrabaciones, eso y algunas cuestiones, por ejemplo, en Tierra del Fuego, algunos convenios puntuales en ley de software y así sucesivamente. Por ejemplo, en ley de software, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros dos nos ponemos una empresa de software y nos metemos con la ley de software y implementamos todo dentro de lo que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, los 3 primeros años no pagamos impuestos a las ganancias. El, los otros 3 años, es decir, el cuarto, el quinto y el sexto, pagamos el 30% del impuesto a las ganancias. ¿Qué es eso? Es una declaración. ¿Se interpreta? ¿Me di a entender? ¿Sos feliz? Sí. Ah, qué difícil. Perdón, perdón, perdón. A ver, ¿qué parte no entendí? Las empresas aportan en una sociedad de garantía recíproca. Esa sociedad de garantía, ese fondo, ¿sí? Cubre, si este no paga, y cubre frente al banco. El banco, como ya tiene una garantía y sabe que sí o sí va a cobrar porque le cobra a este o al otro, la tasa de interés más baja. ¿Sí? Lo, es como un seguro, claro. Los requisitos que se tienen que tener es que la realidad es así. 2 años tiene que permanecer el capital dentro de la sociedad de garantía recíproca y a su vez los fondos esos tienen que haber justificado más del 80% de préstamos. ¿Sí? No es dejar la plata ahí y ya está, no. Tienen que ir a garantizar el préstamo por al menos 80%. Bueno, seguros para caso de muerte. Bueno, esto es lo común, chicas, chicos, cuando alguien saca un préstamo, lo más probable es que venga enganchado un seguro de vida, le dicen. No es seguro de vida, es seguro en caso de que uno pare la pata y se vaya para arriba o para abajo. Seguro en caso de muerte. ¿Sí? Bien. Este seguro de caso de muerte, ¿quiénes lo van a poder descontar o deducir? Los tomadores o los adquirientes. Generalmente, si yo saco un préstamo, el tomador y adquiriente soy yo de este seguro. El que paga la prima de seguro soy yo, y a su vez, si yo me muero, se cancela la deuda frente al banco. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los seguros que se tienen? Seguro para caso de muerte, inclusive, en algunos términos, los riesgos de invalidez total y permanente. Vamos a suponer que yo tengo un accidente y que quedo con menos movilidad que el hecho seco que tengo en mi casa. Bueno, en ese caso, que tengo una invalidez total y permanente, ahí también va a actuar este seguro para caso de muerte. Los seguros mixtos es una parte me cubre si me muero y la otra parte es si llego, vamos a suponer que si llego a los 65 años me da plata toda junta o en su defecto me dice no, te voy a ir pagando
como si fuese una jubilación de por vida, una renta vitalicia, ¿sí? Y estas, las sumas que se destinan a la adquisición de cuotas parte de fondos comunes de inversión. Plata que yo pongo para que cuando el día de mañana llegue una determinada edad, cuando me quiera salir, me salgo y tengo ese monto para vivir. Se interpreta es como si fuese una pseudo jubilación privada. ¿Se interpreta sí o no? Bien, perfecto. ¿Cuál es el tope deducible? Vamos a empezar por el tope deducible 2025, 573 lucas, ¿sí? Recuerden que en el parcial y en el final van a poder tener no solamente la ley y demás, sino también toda la base documental de números que nosotros y ustedes estén trabajando en el práctico, ¿sí? Tengan, es más, si pueden tener una planificita a mano, mejor. Creo que Matías la había subido. ¿Qué pasa si hago un rescate anticipado? ¿Qué es el rescate anticipado? Vieron que recién les dije, che, a ver, podemos poner plata en estos seguros mixtos, ¿sí? Para que a los 65 años, cuando yo llegue a los 65, saco toda la plata o me pago una renta vitalicia. ¿Qué pasa si hoy saco toda la plata? Bueno, eso es un retiro anticipado. El retiro anticipado funciona de esta manera. Si esos fondos, es decir, los he sacado, por ejemplo, hoy, no llego a los 65, se percibieron con anterioridad al vencimiento de la póliza, se genera un proceso de gravabilidad de ese monto, como si tuviésemos una ganancia de eso, ¿sí? Pero esta gravabilidad no se va a producir si esos fondos son reinvertidos en otro fondo de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Es decir, yo saco de un fondo y lo pongo dentro de los 15 días hábiles en otro fondo, ahí automáticamente no pago impuesto a las ganancias. Esto lo van a ver creo que lo van a ver conmigo el miércoles que viene, ¿sí? O sea, pero con esto que les digo es harto suficiente. Gasto de sepelio. Gasto de sepelio. ¿Qué es el gasto de sepelio? Bueno, el gasto, agarré, tengo una persona a cargo o el mismo contribuyente se muere y automáticamente todos los gastos que tenga por el servicio fúnebre, por las flores, por lo que sea, voy a poder descontar o deducir. El tema está de que es irrisorio el monto que ha quedado, porque son 9,96 con 23. O sea, estamos hablando de 996 pesos con 23 centavos. O sea, no sé, cajón de manzana. No sé. O sea, la realidad, una cala no llego a una cala. Me cremarán en horno de barro 8 horas, así como chancho. No sé qué va a pasar. Me dejarán la cabeza afuera para ahorrarme la plaquita. No sé. 996,23. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso es la negligencia legislativa de incorporar valores en una ley. ¿Sí? Cuando uno incorpora valores en una ley, si Argentina se mueve con los procesos inflacionarios que en general ha tenido, obviamente queda la cara de pasar. Estos eran $900.000, eran antes. ¿Sí? Porque esto era el uno. $12.000, bueno, ya es una moneda, que eso no podemos hacer algo. ¿Tá? Estos gastos de sepelio, ¿de quién podemos deducir? Tanto del contribuyente como así también de las cargas de familia que tiene, ¿sí? Que sean incurridos en el país. O sea que si me muero en Uruguay y tengo gastos en el Uruguay, esos gastos no los voy a poder contar o deducir y tienen que estar debidamente documentados. Ya para el monto es irrisorio. Y estos 996,23 por cada uno de los causantes del gasto de sepelio. Es decir, si yo venía en el auto, si me matan 2 hijos y demás, bueno, voy a poder tomar 996 por 2. ¿Se interpreta sí o no? Esperemos que algún día modifiquen. Una cosa a tener presente, y por eso lo pongo con admiración acá, no confundir lo que es el gasto de sepelio con el seguro de sepelio, porque el seguro de sepelio es como si fuese el seguro para caso de muerte. ¿Sí? Funciona de la misma manera. Hay una cuestión contradictoria, digamos, en la expresión, pero al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Empleada de casas particulares, ¿sí? La famosa ex empleada doméstica. ¿La podemos descontar o deducir?
sí la vamos a poder descontar o deducir. ¿Qué pasa? Tiene tope fijo esto también. Perdón, el gasto de sepelio tiene tope fijo y cuando hablábamos de los seguros ya habíamos empezado a hablar de deducción general con tope fijo. ¿Sí? Los otros, hasta las desgravaciones, son sin tope. Entonces, para el caso de personales de casas particulares, yo voy a poder computar lo que le pago a la empleada más lo que pago por aportes y contribuciones, y a todo eso, yo lo voy a tener que comparar con el mínimo no imponible, que para el 2025 son 4,5 palos más o menos, ¿sí? Es decir, que por empleada de casas particulares puedo computar hasta 4,5 palos. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si yo tengo dos empleadas? ¿Cuánto me puedo descontar? Porque la empleada ahí dice 4,5. Si tengo dos, ¿cuánto me voy a poder descontar? Si se equivocan, no hay problema. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no importa si tengo tres, el jardinero, el chofer, tres empleadas de casas particulares, una nana, no importa. Solamente voy a poder descontar por este concepto 4,5 palos, que es el mínimo no imponible. Pero ojo, hasta 4,5 palos. Vamos a suponer que yo tengo una empleada que solamente la uso. Le pido disculpen la expresión. Eh, Ella trabaja y lo que hace es lavarle y planchar. Me colabora un montón, ¿sí? Y le pago 1 millón de pesos, le pagué 1 millón de pesos en todo el año, porque va 2 horas, 3 horas de vez en cuando, ¿sí? No va toda la semana, sino 2 o 3 horas. Le pagué en todo el año 1 millón de pesos. El tope es 4,5 palos. ¿Cuánto me voy a poder descontar? 1 millón de pesos. Y esto es una regla de oro. Nunca nos vamos a poder descontar más de la realidad misma. Nunca nos podemos descontar más de la realidad. Si a la empleada le pagué 1 palo, me voy a poder descontar 1 palo. A la empleada le pagué 8 palos. Me voy a poder descontar 4,5 palos. ¿Queda claro, sí o no? Bien, perfecto. Intereses hipotecarios. Bueno, lamentablemente esta es otra de las normas que ha quedado desfasada en el tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes, cualquiera de todos ustedes, se compra una casa para irse a vivir, es decir, un inmueble destinado a casa habitación, los intereses que pudiesen pagar por el préstamo hipotecario van a poder ser deducibles con un tope. ¿Cuánto es el tope? 20.000 pesos anuales, que antes eran más o menos como unos $8.000, ¿sí? Porque esto salió allá después del 2000, ¿sí? Pero en términos generales eran como unos $8.000. Y $8.000 era una moneda que te permitía que más o menos, digamos, con el préstamo que uno sacaba, eh, los intereses que pagábamos podíamos descontar o compensar con el impuesto a las ganancias. Hoy por hoy, de vuelta, error en la normativa jurídica, quedan esos 20 lucas dando vuelta y ya está. Entonces, ¿cuál es el tope que tengo para casa habitación? ¿Cuánto es el tope? Anual, 20.000. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a suponer que yo tengo una casa, ¿sí? Y resulta ser de que me aparece un préstamo del banco hipotecario que está buenísimo, porque la tasa está muy buena, me ofrecen 7% anual, está espectacular, sin uvas, sin nada, 7% anual. Bueno, vale. Y yo digo, a ver, hago número como buen contador, digo, saco el préstamo hipotecario, tengo unos pesos dando vuelta, me compro un departamentito, con ese departamentito lo alquilo, por 2 años, lo hago a Airbnb, lo que a ustedes se les ocurra, y con lo que yo gano de alquiler, no solamente que pago la cuota, sino los intereses y capaz que me dejo un peso. Estaría buenísimo, ¿sí o no? Bueno, entonces yo agarro, saco un préstamo de 30.000, $50.000, ¿sí? Y eso me obliga a que en un año yo tuve que pagar valores de pesos, intereses por 2 millones de pesos. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Tuve que pagar intereses por 2 millones de pesos. Y la casa
la destiné para alquilarla y el flaco que me la alquiló se fue a vivir ahí, casa habitación. ¿Cuánto me voy a poder descontar? ¿Cuánto me voy a poder descontar? A ver, tengo un préstamo hipotecario, porque lo saqué por el banco hipotecario, pagué 2 palos, 20, 25 de intereses, se lo alquilé a un flaco que lo usa para vivir ahí. ¿Cuánto puedo descontar de el interés del préstamo? ¿Cuánto? 20.000. ¿Están de acuerdo? ¿Cero? 2 millones de pesos voy a poder descontar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo con el inmueble? Lo estoy afectando a renta de primera categoría. Y entonces, ahí aplica la primera parte del artículo 85, inciso A. Está bueno equivocarse acá porque sé que no se van a equivocar en el examen parcial. ¿Queda claro? Entonces, si yo agarro, saco un préstamo para mi casa, para irme a vivir, voy a poder computar hasta 20.000 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, si yo compro una casa de inversión para que me dé renta y demás, y tú tengo que pagar 2 millones de pesos de intereses, lo que me voy a poder descontar de intereses van a ser 2 millones de pesos, porque la limitante es solamente para el inmueble que yo me voy a vivir. ¿Se interpretó, sí o no? ¿Se interpretó, sí o no? Y no importa para cuál lo afecte, si agarré y se lo di a un flaco para que se vaya a vivir, o ahí se puso un estudio de ir a las cartas de tarot, no me importa. A mí lo que me interesa es yo lo alquilo y al ser alquilado, renta de primera categoría, entonces dentro de los gastos de renta de primera categoría voy a poder descontar o deducir los 2 millones de pesos. ¿Vamos todos hasta acá? Lo otro que se puede descontar, y es para los inquilinos, ¿saben quiénes son los inquilinos? ¿Sí? Es el flaco que no es dueño del inmueble, vive ahí todos los meses, paga. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Bien, ¿entendimos lo que es el inquilino? ¿Sí? También se le llama locatario y al dueño se le dice locador. ¿Por qué digo esto? Porque después preguntan, ¿el locatario quién es? En un examen. Entonces, como yo no quiero que hagan esa pregunta, se lo explico planteado. ¿Queda claro? Bueno, dicho eso, el inquilino, cuando no tiene casa, pero no tiene que tener ni un poquito de casa, ¿sí? Dice, están excluidos los contribuyentes que sean titulares de inmuebles, cualquiera sea la proporción. Es decir, se murió la tía Porota, me heredó el 4% de una precaria casa en Justo Darac, ¿sí? Bueno, ya tengo casa, entonces esto no va a aplicar. ¿Qué hacemos? La matamos a la tía Porota, no, pues ya se murió. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vendemos la cosa esa, sacamos el tema de encima. Y entonces, para un inquilino no tiene que tener otro inmueble, ¿sí? O sea, vale, ahí directamente. Va a poder computar. Y acá tiene dos topes. Hasta el 40% de lo que haya pagado, la primera cuestión, o hasta el mínimo no imponible. Y entonces lo bajemos esos números, ya que podemos. Vamos a suponer de que una persona paga de alquiler 1 millón de pesos al año. Perdón, 1 millón de pesos al mes. ¿Estamos de acuerdo? En 12 meses, ¿cuánto pagó? 12 millones, ¿sí? ¿Cuánto es el 40% de 12 millones? 4.800.000. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿O voy muy rápido? Bien, 4.800. ¿Cuánto es el mínimo no imponible? 4.500. 4.507. 4.500. ¿Cómo? 4.500. Bien. ¿Cuánto va a poder descontar esta persona? Su cliente. Imagínense que su cliente, que es un flaco, exacto. 4.500. Poder computar 4.500.000. No los 4.800 que corresponde al 40, sino que lamentablemente se va a ir al límite de la ganancia no imponible. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Bien. Ya que estamos con números redondos, lo dividamos a todos por 2. No pagó 12 millones, pagó 6 millones.
Por lo tanto, el 40% son 2.400.000 y el tope es 4.500.000. ¿Cuánto va a poder descontar? ¿Cuánto? 2.400.000. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Buenísimo, lo tienen re claro, me quedo tranquilo. Una cosa a tener presente es que este contrato tiene que estar registrado en ARCA. ¿Qué significa eso? Que o el locador o el locatario se tienen que ingresar a la página de ARCA con su clave fiscal, tienen que poner los datos del locador, del locatario, desde qué fecha hasta qué fecha, cuánto paga por mes, manda el PDF del contrato de alquiler y eso significa que ya está registrado. ¿Está? Término general. ¿Qué pasa si no lo hace? No tiene este beneficio. ¿Está? O sea que, en el cliente, háganlo. A su vez, hace poco, hace un par de años, sí, sí, disculpa, sí, como si tiene un solo inmueble. Vamos a suponer que vos vivís con tu mamá y tenés un departamento que lo alquilas. Y tenés que, porque lo que inscribís es el contrato de alquiler. Vos lo que tenés que agarrar e informar es el contrato de alquiler. ¿Sí? Cuando yo hablo del concepto de el contrato, debe estar registrado. O sea, no, el inmueble cae implícito que es tuyo. No hay mayor inconveniente. Y obviamente, ¿sí? O sea, vos tenés que estar en plan, como sea con un monotributo básico, simple, que no pagas nada si tenés un inmueble que no destina a casa habitación. ¿Ah? Bueno, alquiler de casa habitación. Segunda parte, ¿sí? La venganza será terrible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nos da otro nuevo beneficio. Fíjense que esto es el artículo 85, inciso K, que dice que tanto para el locador como para el locatario, es decir, para el inquilino como para el propietario, tienen además un beneficio del 10% del monto total anual. ¿Sí? Y esto procede de manera conjunta con el otro del 40%. Es decir, que un inquilino puede ser de que aplique al 40% porque no tiene casa otro inmueble a su nombre y a su vez suma este 10%. ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? En cambio, el locador solamente aplica el 10% de todo lo que ha cobrado, que es un montón. ¿Queda claro hasta ahí, sí o no? Bien. Fíjense que tiene que estar registrado en acta. ¿Cuál es la diferencia en términos generales entre este y este? ¿Cuál es la diferencia? Que acá, el que alquila la casa habitación puede tener un otro inmueble. Vamos a suponer una persona que tiene un local comercial y se va a alquilar. ¿Va a poder descontar el 40%? No, porque tiene un inmueble. Buenas. ¿De acuerdo? No. ¿Está en clase? Sí, 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 estoy en clase. Bueno, pero si tiene local comercial, sí va a poder computar este 10%. Y no, casa, habitación, o si tiene inmueble o no. Bien. Seguro de retiro privado, bueno, esto es ni más ni menos que como la jubilación, como lo que vimos nosotros con los seguros mixtos, en el cual tiene un tope para el año 2025 de 573.817, y en el caso de rescate anticipado se va a poder descontar lo que ya hubiésemos computado en el periodo anterior para pagar el impuesto a las ganancias. Esto está bien desarrollado en el libro, paso al siguiente. Herramientas con fin educativo. ¿Qué son estos? Bueno, los gastos de colegio de los chicos. Hablando mal y pronto. Lo divide en dos partes, la norma, ¿sí? El inciso J del 85, y habla de servicios con fin educativo y herramientas con fin educativo. En términos generales, ¿cómo es el tema acá? Bueno, todo gasto que nosotros tengamos por nuestros hijos, carga de familia, inclusive aquellos que tengan hasta 24 años, es un poco como la obra social, ¿sí? Es decir, puede ser que mi hijo tiene 20 años, lo tengo a mi cargo, no tiene ingresos propios, es residente, es decir, cumple con los requisitos de las cargas de familia. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los requisitos de la carga de familia? Son 4, que esté a mi cargo. ¿Cuál más? O sea, el grado de parentesco, que no tengan rentas superiores al mínimo no imponible, que sean residentes, y entendiéndose por el concepto de residencia, ¿qué cosa?
Claro, más de 6 meses dentro del país. ¿Vamos todos hasta ahí? Entonces, una persona, sí, ¿tu nombre es? Hola, Andrés. No, si es sucesión en divisa no tiene gasto escolar, porque no tiene chico la empresa. Sí, sí. El contribuyente auto discrimina, autodeterminarse, por así decirlo. Bueno, en realidad vos lo que harías ahí, vamos a suponer que es tu caso, tenés 20 años, pagás impuesto a la ganancia y demás, y tenés gastos de la facultad. Bueno, yo los gastos de la facultad los tiraría más dentro de lo que son las deducciones de la categoría de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque vos estás erogando para obtener, mantener o conservar tu nueva ganancia o potencial ganancia. Si hoy por hoy tenés una actividad y el día de mañana la vas a poder potenciar. No entraría acá, porque acá solamente habla de cargas de familia, ¿sí? No el contribuyente. Pero te digo, lo podés buscar por ese lado. Es decir, si vos sos contribuyente y estás haciendo un posgrado, un máster, lo que sea, lo clavás dentro de la renta que tenés como profesional, porque por caso. ¿Se interpreta? Bien. Entonces, esto es para cargas de familia. Y tienen que cumplir los requisitos de las cargas de familia, ¿sí? Hijos de hasta 24 años, con todos los requisitos que recién acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué pasa si el papá y la mamá lo tienen a cargo a la nena, al nene o lo que sea? Bueno, van a poder computar, tal como establece el artículo 101 del decreto, van a poder computar los dos el gasto al 50%, pero nunca va a poder exceder el 40% de la ganancia imponible, que es el límite, que para el año 2025 es un palo 800. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa eso? Yo mando a mis hijos, tengo un hijo que lo mando al Montserrat, ¿sí? Y pague creo que el principio 500 lucas y ya está listo. Después tiene gastos menores, sinceramente no es relevante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tuviese solamente ese hijo y tuve un gasto de 800.000 pesos durante todo el año y el tope de un palo 800, ¿cuánto me voy a poder descontar? Si gasté 800 y el tope es un palo 800. Solamente los 800, la realidad. Nunca voy a poder computar más de la realidad. ¿Vamos todos hasta ahí, sí o no? Bueno, tengo otros dos sinvergüenzas que van a colegios privados, ¿sí? Que no sé qué hacen en el colegio, si lo hacen pasear en el patio por la Artemis, en la luna, qué sé yo, pero la cuota me viene, ¿sí? Entonces, esos dos vamos a suponer que yo tengo un gasto promedio anual por los dos de 15 millones de pesos. Promedio. Y tengo un tope de un palo 800. ¿Cuánto voy a poder descontar? ¿Cuánto voy a poder? ¿15 palos o un palo 800 o 3 palos 600? Lamentablemente un palo 800. Eso también es otra de las cosas. No importa si tengo un hijo, perdón, Maru Botana, no importa si tengo un hijo o todos los hijos de Maru Botana. Sea cual fuere la cantidad de hijos que tengo, el concepto es uno solo y es un palo 800. Es como la empleada de casas particulares. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa si lo comparto con mi cónyuge? 50 y 50. ¿Cuánto voy a poder descontar si yo tuve un gasto de 5 millones de pesos? Bueno, a ver, 5 millones de pesos a un palo 800, ya tengo el tope de un palo 800. Significa que ella va a computar 900 y yo voy a poder computar 900.000. La sumatoria de los dos nunca va a poder superar ese 1.800.000. ¿Queda claro? ¿Qué gastos entran acá? ¿Qué gastos entran? Bueno, primero que todo, la cuota de colegio, el refrigerio, transporte, si tiene estadía, lo que sea, pero que se lo brinde el colegio, ¿sí? Y también el tema de clases particulares. Todo obviamente referido a planes de estudios avalados por el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Y cuando hablamos de clases particulares, son sobre materias curriculares, es decir, vamos a suponer que yo tengo un hijo que lo mando al British, ¿sí? Que él en el cole tiene inglés y lo mando a repasar al British inglés, ¿sí? La cuota que yo pago en el British va a poder ser deducible dentro de lo que sería esto.
¿Por qué? Porque se toma como si fuese una clase particular. Ahora, si a mi otro hijo lo mando a pintar mandalas, ¿sí? Para que no rompa la paciencia en casa, no voy a poder descontar ese gasto, porque no está dentro de la órbita curricular, en términos generales, de hecho de ir a pintar mandalas. ¿Queda claro, sí o no? Bien. Para el tema de herramientas con fines educativos, estamos hablando acá ni más ni menos que los útiles escolares y los uniformes. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta acá, sí o no? Bien. ¿Dudas? Sí. La institución. No puede ser el Uber que vos agarraste y lo compraste este Jorgito juntamente con el vecino para que te lleve la nena. Claro. Y es para colegios públicos o privados. La vez pasada le pregunté, yo estos temas los doy en el posgrado, ¿sí? La vez pasada le pregunté a los contadores, las contadoras, le digo, un rifle, ¿puedo deducir un rifle como gasto educativo? ¿Quién diría que sí? ¿Quién diría que no? Bueno, mi hijo, en el Montserrat, tiene práctica en el tiro federal. Si yo le compro una carabina, que no es para ir con los amigos a salir a matar gente, si yo le compro una carabina de tiro, una diana, que se llama la diana, podría deducir. ¿Por qué les digo esto, chicas, chicos? Porque muchas veces los conceptos son raros que pueden llegar a venir. Y por ejemplo, qué sé yo, pueden venir una escafandra para repeler abejas. Claro, el chico va a un agrotécnico y la escafandra forma parte del uniforme, porque si va a cara pelada, va a volver como en la roca, así todo hecho pomada. ¿Queda claro? Entonces, analicemos siempre el origen del gasto. Y para esto, no solamente en la parte escolar, sino en todos los gastos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vos tenés hora? Hora. ¿Y cuarto? ¿Cuánto? 7 y cuarto. Bueno, perfecto. Donaciones. Las donaciones que se pueden descontar y deducir, y ya acá empezamos con las de tope variable. Cuando entramos con las de tope variable, significa en todo esto, que a cada una de ellas le vamos a aplicar una alícuota del 5%, tanto de renta fuente argentina y fuente extranjera, o solamente de fuente argentina. En este caso, las donaciones solamente aplica el concepto de renta de fuente argentina. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la vez pasada que yo le dije, chicos, fíjense esta situación que es a mí la que más ruido me hace? ¿Se acuerdan este punto 3? Y yo dije, che, a ver, tenemos las deducciones generales. Tomamos primero que todo las que son sin tope y las ponemos acá. Tomamos las con tope y las ponemos acá. Y recién ahí llegamos a un subtotal. Este subtotal calcula el 5% de los 3 conceptos que conforman el tope variable de manera independiente. Entonces, ¿qué significa de manera independiente? Que vamos a suponer de que ese punto 3 son 10 millones de pesos. ¿Cuánto es el 5% de 10 millones de pesos? ¿El 10% cuánto es? Vamos rápido, mira. ¿Cuánto es el 10% de 10 millones? 1 millón. Bien, bien. La mitad de eso, ¿cuánto será? Bien. El 5% de 10 millones. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bien, buenísimo. Bien rápido. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que si yo acá tengo en el punto 3, chicas, chicos, 10 palos, el tope variable va a ser de 500 lucas para cada uno de los conceptos. Es decir, que voy a tener 500 para donaciones, 500 para la cuota médico-asistencial, y también voy a tener 500 lucas para lo que son honorarios médicos. ¿Está? Entonces, y esto, ¿por qué le pido disculpas? Parezco mi abuela que le repite 100 veces las cosas. Necesito que les vaya bien. Necesito que esto, que siempre he visto que se equivocan, que no se equivoquen. ¿Tá?
Entonces, refuerzo con eso, refuerzo con eso. Yo sé que la mitad de las personas que están acá lo van a hacer mal. Pero bueno, le pongo onda para que se acuerden de que en realidad tienen que hacerlo bien. ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a ver el tema de donaciones. ¿Cuáles son las donaciones? Yo puedo computar o descontar cualquier donación que tenga. No, en realidad no puedo descontar cualquier donación. Solamente puedo descontar aquellas donaciones que realice. Por ejemplo, a los partidos políticos, ¿sí? Al fondo partidario permanente, a las entidades de culto. ¿Qué son las entidades de culto? ¿Qué son las entidades de culto? La Iglesia Católica, la judaica, la protestante, los testigos de Jehová y todo lo demás, ¿sí? Todas las religiones que correspondan. Y fíjense, bueno, al fisco, que puedo donar a la Municipalidad de Córdoba, un poco de Portland, bueno, el bache que tengo en mi casa, y así sucesivamente. Y también, esta es la parte más importante, o sea, más compleja de todas, es a las asociaciones, fundaciones y entidades civiles que cumplimenten los requisitos del inciso F del artículo 26 de la ley. ¿Cuáles son estas entidades? Que esas son, por lo general, las más relevantes, las más importantes. Bueno, primero que todo, estas asociaciones, fundaciones y entidades tienen que realizar un trámite ante ARCA y determinarse como exentas, como entidades exentas. Es decir, tienen un trámite previo. Por ejemplo, nosotros, todo lo que se gana el libro va a la fundación. Ustedes saben que va a la fundación de Soles, ¿sí o no? Bien, perfecto. Nosotros, o sea, nosotros la vemos pasar para esos chicos. No nos quedamos con un centavo. La plata va a la cooperadora o a la editorial y va directamente a la Fundación Soles, que realmente está necesitando. ¿Sí? De paso, chicos, por la duda, si no han comprado el libro, háganlo por ustedes, pero háganlo por los chicos que están ahí, porque sinceramente yo les aseguro que es una situación muy compleja. La de la familia y la de los chicos. Lo que hacen ustedes es comprar el libro, ese libro les va a quedar, pero también recuerden ustedes que le están dando una mano gigante a gente que hoy por hoy necesita y habré la semana pasada y están bastante completos. Así que agradecido. Estas fundaciones tienen que, como dije, que cumplir un determinado requisito en acta, que es ir a pedir la exención. ¿Sí? Yo no puedo hacer donar a la fundación por los chicos. Vamos a donar a la fundación por los chicos míos. No, donen todo. No es así. Tengo que tener una entidad, tengo que tener una paraguas, que lo determina ARCA a través de la exención, y a su vez, tiene que tener un fin específico. Y cuando uno se pone a repasar, yo, para explicarle al cliente cuáles son las donaciones que pueden computar de las que no pueden computar, le digo lo siguiente. Vos tenés que ver que la entidad, la fundación o la organización tenga como fin común ni más ni menos que la persona humana. Si tiene como fin común, está exento, si tiene como fin común la persona humana, lo analizamos. Por ejemplo, la Fundación Manos Abiertas, ¿sí? Ayuda a la gente carenciada, a la gente indigente que está en la calle, le da un techo ahora que se va a venir el frío y todo lo demás. La Fundación Soles trabaja con los chicos oncológicos y las familias, bueno, diferentes Cáritas, ¿sí? Luna Roja, Cruz Roja, que ustedes quieran llamarle, ¿sí? Todas esas tienen un fin que es la persona humana. Yo hice una donación a la Fundación Patitas. ¿Saben lo que es la Fundación Patitas? Cuida los perritos y demás. ¿Me la puedo descontar o deducir? No. ¿Por qué? Porque el fin son los animales. Pero un beso y a la frente, chao. Al sobre cambio. Así de importante. Hice otra donación a Greenpeace. ¿Saben lo que es Greenpeace? ¿Sí? Ecología, todo lo demás. ¿Puedo descontarla? No. ¿Por qué? Porque no va a la persona humana, sino va a la ecología. O sea que entre una foca y yo, que somos medio parecidos, va a favor de la foca. Yo, jodete, ponete en la foca. ¿Está? Listo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas fundaciones o asociaciones, lo primero que ustedes van a tener que captar y dejar de dicho a la clienta o al cliente es esta cuestión. ¿Sí?
Eh, Fíjate de que en realidad, si donas, a ver, doné a la cooperadora escolar de tal cosa y no tiene una entidad, y qué bueno que sos, pero no te sirve de nada. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Por lo general, tienen que perseguir, no es cualquier asociación o fundación que tenga la persona humana. Tiene que ser cuestiones o médicas, ¿sí? O de asistencialismo social, o educativas, o este, correspondiente a la parte de investigación, científicas y demás. Eso está establecido en el EFE, pero en términos generales, o sea, así como les dije, la Resolución General 2527, que habla de la patrimonial, que son 3 páginas, el concepto es que los bienes van a valor histórico, bueno, en este caso, pensemos en la persona humana. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Cómo se pueden efectuar las donaciones en efectivo en especie? Costo computable si son bienes móviles e inmuebles y bienes de cambio al valor de referencia. Si se realizan, si se realiza una sociedad, vamos a suponer que yo tengo una sociedad de hecho, asociación simple con alguno de ustedes, y la sociedad de hecho realiza una donación, vamos a suponer a Cáritas, ¿sí? O a la Cruz Roja. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? La sociedad, como no es sujeto contribuyente de impuestos, no va a poder deducir la donación. ¿Qué es lo que va a pasar con esa donación? Se va a transferir hacia los socios en el porcentaje que efectivamente tenga cada uno. Si mi socio tiene el 60% y yo el 40%, bueno, si gastamos 10 pesos, para él le van a ir 6, para mí me van a venir 4. Y yo eso sí lo voy a poder computar en mi declaración jurada. Repito, estamos hablando de sociedades de personas. ¿Tá? Para el caso de partidos políticos o fondo partidario permanente, el fondo partidario permanente es una bolsa de plata que se junta y que después se distribuye entre los demás partidos. ¿Sí? Ese 5% para los partidos políticos, el fondo partidario permanente se toma 5% separado. ¿Por qué digo esto? Porque si yo le doné a Cáritas, le doné a la Fundación Manos Abiertas, a la Fundación Soles, le doné a un montón de cosas, ¿sí? No es que tengo 500 lucas de tope por cada uno. Tengo 500 de lucas por todas las donaciones, salvo las que sean de partidos políticos o fondos partidarios permanentes. ¿Queda claro? Bien. Segunda, cuota médico asistencial. Son deducibles los importes abonados en concepto de prepaga. Esto es lo que la obra social, recuerden ustedes, no tiene tope, la prepaga sí tiene tope. ¿De cuánto es el tope? Del 5%. ¿Y qué entendemos por prepaga? OSDE, Swiss Medical. Vamos a suponer de que ustedes tienen EMI, ese servicio de emergencia que domiciliaria que va a que no es en sí una prepaga, pero va y los hace que si le duele la garganta o lo que sea. ¿Sí? Bien. Todo eso se consideran cuotas médico-asistenciales. ¿Cuál va a ser el tope? El 5%. ¿Qué es lo que tengo que tener en claro acá? Que la prepaga que el contribuyente paga, tenemos que analizar nosotros si pagamos por nosotros mismos o por nuestro grupo familiar. Si pagamos por el grupo familiar, tenemos que analizar si todos los del grupo familiar son carga de familia. Vamos a suponer que yo tengo una esposa y tengo 2 hijos, ¿sí? Somos 4. Pagué 400.000 pesos. Significa 100.000 por cada uno. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, perfecto. Pero yo no le tengo a cargo a mi esposa porque mi esposa trabaja en otro lado y no le puedo descontar. ¿Voy a poder descontarme 400.000 pesos? No. ¿Cuánto me voy a poder descontar? 300. Por mí y por los hijos que tengo a cargo. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien, perfecto. De esto me trae a colación un planteo que es bastante rápido, que es el siguiente. Viene una clienta, ¿sí? Hace 3 años atrás. Viene una clienta al estilo de la Mirta Legrand, ¿sí? Para que ustedes vean el calce de la mujer, muy coqueta y demás al estilo de la Mirta Legrand. Y me hace la pregunta por teléfono, Hugo, la prepaga es deducible. ¿Qué le hubiesen contestado ustedes?
la prepaga es deducible, piensen en el entorno de la persona. ¿Qué le hubiesen dicho ustedes a la señora? Vamos pensando como contadoras, como contadores. ¿Qué le hubiesen dicho? ¿La prepaga es deducible? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bueno, me trajo la prepaga de veterinaria Alem del perro. Anda a discutírselo porque vos ya le habías dicho que sí. Entonces, ¿por qué traigo esto a cola? Y son cosas que no sé si a mí me pasan, que tengo un elefante blanco que viene con mucha orina encima, o la gente es muy creativa o no se expresa. Capaz que las tres juntas. Pero bueno, la idea en todo esto, o el mensaje a colación es, muchas veces nosotros, en una pregunta y respuesta rápida, queremos dar una respuesta rápida sin ver el entorno, sin entender que también estamos comprometiendo con esa respuesta. Esto que les acabo de mencionar como ejemplo es para que lo tengan el día de mañana, o si algún cliente les hace una pregunta fácil, no hay respuestas fáciles. Tendría que haberle dicho a la señora, a ver, si la prepaga es tuya, no hay problema. Si es de tus hijos, no, porque tienen más de 18 años. Y si es del perro, me hubiese dicho, no, el perro todavía no. ¿Sí? Todavía. Ya capaz que algún día salga a la ley. Y empieza ahí. Uy, sí, mirá, estos hijos. Sí, todo lo que vos quieras, anda, aplicate en el legislativo. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, a lo que voy es, sepamos como profesionales, preguntar. Honorarios médicos. ¿Qué son los honorarios médicos? Bueno, ni más ni menos que, a ver, voy al psicólogo, no me cubre la obra social, le pago 40 lucas para contarle mis agraciadas y mi desgraciada vida, y chao, listo, me da la factura y yo eso lo voy a poder descontar, ¿sí? Honorario médico, al odontólogo, al radiólogo, al fisioterapeuta, me tuvieron que llevar en una ambulancia, todo eso me lo voy a poder descontar. Me internaron y tuve que ponerla toda yo, también me lo voy a poder computar. Me pusieron un suero con opio, también me lo voy a poder descontar en el impuesto a la ganancia. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que voy al médico, y el médico, porque me duele la garganta, y el médico me dice, bueno, mira, tómate ibuprofeno 600 y hacete un enema. ¿Por qué? Porque pinto, bueno, el médico, el que sabe. Voy a la farmacia, compro todos los productos. ¿Me voy a poder descontar el ibuprofeno y el enema? No. Solamente se puede descontar o deducir los medicamentos que se denominan ambulatorios. Es decir, aquellos que me ponen dentro de lo que es el hospital, el sanatorio o la clínica. Si está fuera de eso, no es ambulatorio. ¿Se interpreta sí o no? Entonces, ¿se pueden descontar los medicamentos? Sí, si te los ponen adentro del nosocomio, te los ponen afuera o los compraste vos en la farmacia, no lo podemos descontar. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Bien, perfecto. Todos estos gastos van a tener doble tope. Primero que todo, el 40% de lo facturado hasta el tope del 5%. Por ejemplo, si yo todo el año gasté 1.000.000 de pesos en el psicólogo, el 40% de ese 1.000.000 de pesos son 400.000 pesos. A eso lo voy a comparar con los 500.000, vamos a ir con este mismo ejemplo, lo comparo con estos 500.000 y ¿cuánto voy a tomar? ¿Cuánto voy a computar? 400.000 pesos, exactamente. ¿Y qué hubiese pasado si me daba 600? O al revés. En vez de haber gastado en el psicólogo un palo, gasté 2 palos. 2.000.000 de pesos. El 40% de 2.000.000 de pesos son 800 lucas. Tengo el tope del 5% de 500. ¿Cuánto me voy a poder descontar o deducir? Excelente, 500.000 pesos. ¿Sí? Tope es el que me determina en producción. Deducciones de las 4 categorías. Sí. ¿Cuál? El IPP. Es el único que vamos a tener ese 40%. Todo lo demás es el monto bruto. Donaciones, vos hiciste donaciones por 1.000.000, 1.000.000 y lo comparás con estos 500, bueno, va a tomar 500. ¿Sí? Prepaga, gastaste 2.000.000, pero el tope es 500, perdón, 500, ya está. Ahora,
gastaste 2 millones de pesos en el odontólogo, vamos a suponer. Bueno, el 40%, ahí arranca el 40% de 2 millones de pesos son 800 lucas. ¿Lo comparo con los 500? No, tomo los 500. ¿Se interpretó? Disculpa que no lo explique bien, ¿eh? Perdón. Sí, perdón. Sí, el tema, claro. Bueno, ahí es como que yo haga la fundación para los chicos míos. Denme plata porque la quiero pasar bien con mis hijos. No hay un ente en términos generales. Entonces, esa donación que vos estás realizando no es deducible en el impuesto a las ganancias. Él dona a los bomberos, él va a poder descontarse lo que se hubiese pagado a los bomberos. En tanto y en cuanto esa plata sea de él. Si no es de él, no se puede descontar lo que no es de él. ¿Se interpreta? Dale. Gracias por preguntar, ¿eh? Eh, ¿Qué otra cosa nos podemos descontar? Bueno, impuestos, tasas y demás, y esto va para las 4 categorías. Impuestos, tasas y todo lo que sobre todos los bienes, obviamente, que produzcan ganancia. El impuesto de renta de mi casa habitación no lo puedo descontar o deducir, porque no me genera renta. Ahora, si yo tengo mi oficina, que la tengo, los impuestos que recaen en mi oficina sí son deducibles. ¿Vamos todos hasta ahí? Bien. ¿Me avisas de la I-50? Puede ser. Gracias. Bueno, por otro lado, los seguros que cubren riesgos. Bueno, obviamente que toda empresa va a poder descontar los seguros que cubren riesgos. Seguro de robo, de incendio, de granizo, de lo que sea. Esos seguros, esas primas que yo pago, las voy a poder descontar. Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a suponer que yo tengo un local comercial, empezó a llover, cayó un rayo, me reventó todo el local comercial. Bueno, listo. Esa es una pérdida por un caso fortuito. Perdí todo el local. O como sabe pasar en el interior de Córdoba, me ha pasado ya varias veces, de que tienen se llama el galpón, viene el viento, le vuela todas las chapas y me queda el galpón desnudo y me lleva encima las cosas y demás. Bueno, eso es una pérdida por caso fortuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esa pérdida por caso fortuito, lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es el valor impositivo que tiene esa pérdida. Vamos a descontar lo que puedo salvar, vamos a suponer en un incendio, puedo recuperar algo como scrap. ¿Saben lo que es scrap? Es el residuo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una placa de metal y corto el 80% de esa placa de metal. El otro 20% no me sirve para hacer nada. Bueno, ese 20% se denomina scrap. ¿Estamos? ¿Sí? Un lenguaje técnico, pero es interesante que lo tengan presente. Y después también, si he tenido alguna indemnización, me he pagado algún seguro. La diferencia de todo esto, en principio, me tendría que dar pérdida. ¿Sí? Pero si me diera ganancia, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que pagar impuesto a las ganancias, salvo que lo reinvierta dentro de los 2 años. Si yo me dio ganancia y dentro de los 2 años reinvierto esa ganancia, no pago impuesto a las ganancias y lo voy a hacer a través de la amortización. Delitos de empleados. ¿Cuáles son los delitos de empleados? Nosotros nos ponen la cabeza de decir, me robó la yerba, sí, ese es un delito de empleado. Pero otros delitos que son más complejos es cuando viene el empleado, en la cadena de producción, viene con una barreta. ¿Saben lo que es una barreta? Es un fierro largo así, y que el flaco, como no quiere, no tiene mucha ganas de laburar, agarra la barreta, me la clava en la CNC comprada de Australia, que todavía no le saqué el plástico, y me frena toda la cadena de producción. Entonces el capataz le dice, muchachos, se tienen que ir a su casa porque se rompió la cadena de producción. Todos se van a su casa a tomar un día. ¿Está? Bien, perfecto. Esos son los problemas que tenemos. El punto está de que tienen que estar debidamente demostrados. Es decir, nosotros tendríamos que tener una cámara y demás. Todo lo que yo le estoy comentando no son ficciones, son cosas que han pasado. ¿Sí? No querían trabajar el turno noche, pum, barreta, se reventaba la máquina, no podía seguir la línea de producción, chao, listo.
los muchachos del terreno dejaban de trabajar, ¿sí? ¿Hay alguien de Arroyito acá? ¿No hay nadie de Arroyito? ¿Nadie? En el año 80 y pico en Arroyito estaban todos trabajando de noche, la planta de Arroyito, Arcor, ¿sí? Estaban todos trabajando de noche. Se cortó la energía eléctrica. Hubo un problema con los generadores, se cortó la energía eléctrica. Se clavó la producción. Entonces, ¿qué le dijeron a los empleados? Vuelvan a sus casas, ¿sí? El 40% se divorció. Porque encontraron gente que no tenía que estar. ¿Está? Bueno, problemas graves que pudieron haber sucedido en el año 86 en Arroyito por un corte de energía causado por un empleado. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos? Gasto de viático en movilidad. Bueno, a ver, la movilidad no es ni más ni menos que el transporte que utiliza, que puede utilizar el dueño de la empresa o los empleados para trasladarse de un lugar a otro. Y los gastos de viático, por lo general, es cuando una persona, vamos a suponer, tiene que hacer una gira, se tiene que ir a Río Tercero, tiene que irse a dormir porque representa a la empresa y demás. Bueno, eso se denomina viático. Los gastos de hotel, comida y demás, se reconchan. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un tope que está reconocido por ARCA, es decir, no es que podemos computar cualquier cosa de hotel, ni cualquier cosa de gasto, ni nos tenemos que ir a determinar cuestiones. Hay una limitante que está establecida por ARCA y estos gastos tienen que estar, por un lado, documentados y a su vez tiene que guardar una relación real entre la actividad que se demanda y el gasto realizado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hay una persona que se lo manda a hacer publicidad a determinado lugar y demás, y esa persona tiene un gasto de 30 millones de pesos en una noche porque la quiso pasar bien, y el gasto no es medido, la empresa no se lo va a poder descontar. ¿Está? Bien. Amortizaciones por desgaste, desuso, obsolescencia. Acá lo importante, todas las amortizaciones en principio de los bienes, bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, van a ser deducibles y en cuanto estén afectados a la actividad económica. El desgaste propiamente dicho no es ni más ni menos lo que le sucede a un inmueble. Pasa el tiempo y bueno, con el mismo tiempo, el sol, la lluvia, el viento y demás, la casa, el departamento, lo que sea, empieza a obtener un deterioro. Bueno, ese es el famoso desgaste. Y el tema de agotamiento es, ni más ni menos, como dice la palabra, empieza a escindirse todo eso, se empieza a sacar material de minas, bosques, canteras, cualquiera de todas estas cuestiones, y obviamente que tiene un proceso de agotamiento. La obsolescencia. Esta es la más importante de todas. La obsolescencia. ¿Por qué? Porque en realidad la obsolescencia mide el grado de utilidad que tiene algún producto o alguna máquina, ¿sí? Y obsolescencia no es lo mismo que vida útil. Por ejemplo, una máquina de escribir, ¿ustedes alguna vez han visto una máquina de escribir? Una máquina, esa que va con cinta y que le pegan con los dedos y se le meten los dedos entre las teclas. Bueno, una máquina de escribir, capaz que todavía sigue funcionando, su vida útil todavía sigue, ¿sí o no? Sin embargo, es totalmente obsoleta. Ya utilizo la notebook, utilizo la tablet, utilizo cualquier otro medio para mandar una carta a alguna otra persona, ¿sí? Entonces, una cosa es la vida útil y otra cosa es la vida económicamente útil, ¿sí? Pónganse a pensar, ¿quién de ustedes se compraría una notebook con CD? Para tocar el botón y que aparezca, salga así, usted le pone un CD de banda. Cada para estar en la misma onda. Y ahí se pueden escuchar. Bueno, no lo van a hacer. Entonces, ¿puede servir eso? Sí, puede servir, pero ya totalmente obsoleto. Y el desuso no es ni más ni menos que el tema de la falta de uso de un bien. Vamos a cuáles son las deducciones no admitidas. La primera de todas, los gastos personales del sustento de la persona. ¿Sí? Y esto que se entiende por gastos personales. Bueno, la ley ya te dijo, che, a ver, gastos escolares podés tanto, gastos de sepelio podés tanto. Es decir, te ha dado determinadas pautas.
Y vos decís, che, pero yo compro yerba y consumo mucha yerba. ¿Puedo descontar el ticket del supermercado de la yerba que yo consumo en mi casa? No. ¿Por qué? Porque es un gasto personal. Los gastos personales ya están definidos en la ley. Solamente podemos, y de manera taxativa, computar y gastar esos. Intereses de capital invertido por el dueño. ¿Qué es esto? Hablando en criollo es, imagínense que nos juntamos entre 5 y decimos, che, ponemos un palo cada uno, pero después, el año que viene vamos sacando el 20% de ese capital. No podemos sacar el capital invertido. Lo que nosotros vamos a poder hacer es ir sacando las utilidades de ese capital, pero no el capital, ¿sí? Y eso no es deducible. El sueldo del cónyuge. Bueno, era muy común en Argentina de que el dueño de la empresa agarraba y la ponía a la esposa como socia, directora, gerenta de recursos de análisis integral de cómo crece el pasto en la vereda. Y les ponía el sueldo de no sé cuánto. Bueno, era simplemente para evadir impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Al tener un sueldo alto, la empresa lo descontaba y la empresa pagaba menos impuestos. Como hubo tanto abuso en ese sentido, lo que se dijo es lo siguiente, chao, listo. En principio, la esposa o los parientes no deben ser deducibles, salvo que demuestren fehacientemente que están laburando, ¿sí? Y a su vez, el sueldo que tengan no puede ser superior al sueldo que cobre el mejor empleado en tu empresa. O sea que si a tu mejor empleado le pagas 4 palos, bueno, tus parientes o tu esposa no pueden ganar más de 4 palos. ¿Sí? Impuesto a las ganancias y sobre terrenos baldíos. A ver, el impuesto a las ganancias no es deducible en sí mismo. Es decir, que yo voy a pagar 3 millones de pesos de impuesto a las ganancias, pero no me voy a poder descontar esos 3 millones. ¿Por qué? Porque el 92 inciso D dice que no. ¿Sí? Y acá hay un tema, y quiero que sí tomen nota, por favor, es que el impuesto a las ganancias no se puede descontar o deducir, pero sí se van a poder descontar los intereses resarcitorios. Vamos a suponer que pagué tarde el impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a suponer que tenía que pagar 10 millones de pesos, no junté la plata, a los 3 días tuve que pagar 10 millones 400. La primera pregunta es, ¿puedo descontar los 10 millones de pesos del impuesto a las ganancias? No. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que una deducción no admitida. Ahora, los 400.000 pesos que pagué por haber pagado tarde el impuesto a las ganancias, ¿lo puedo descontar o deducir? La respuesta es sí. ¿Queda claro? Y hablamos de intereses resarcitorios, porque los intereses punitorios o las multas fiscales no son deducibles. Repito, los intereses resarcitorios sí son deducibles. Los intereses punitorios, la palabra punitorio viene de pena. Los intereses punitorios no son deducibles. Y tampoco las multas fiscales. Es decir, yo presenté tarde la declaración jurada de la empresa, tengo que pagar 440 lucas. Bueno, esas 440 lucas que la empresa pague por la multa que por haber presentado tarde, no se la va a poder descontar. ¿Se interpreta sí o no? Bien, perfecto. Tampoco terrenos baldíos inexplotados. Sueldo y asesoramiento prestados del exterior, se los dejo a ustedes para el libro, suma invertida en adquisición de bienes y mejora. Esto es bastante simple. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes tiene un cliente que compró este escritorio y le salió 10 millones de pesos. ¿Vamos todos hasta acá? ¿Vamos todos hasta acá? Su cliente compró este escritorio y vale 10 millones de pesos. ¿Cuánto le van a poder descontar o deducir ustedes por la compra de este escritorio? ¿10 millones de pesos? No, la amortización de los 10 millones de pesos, ¿sí o no? Entonces, nosotros no descontamos las sumas invertidas, los 10 palos. Lo que nosotros vamos a descontar son las amortizaciones que producen esos bienes. ¿Queda claro, sí o no? Bien.
bien hablando en criollo. Aumento de capital o reservas solamente se pueden descontar aquellas las reservas establecidas por ley. Amortización de llaves, marca y activos similares no se pueden descontar. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de que existían amortizaciones que son pagas y que tienen un periodo delimitado, que esas son las únicas, las concesiones, por ejemplo, que son las únicas que se pueden descontar. Pero en términos generales, las llaves, marcas y activos similares, patentes y demás, no son descontables. Las donaciones, las prestaciones liberales y demás, tampoco las voy a poder descontar. La cuota alimentaria, vamos a suponer que yo estoy casado, me separé, me divorcié. Y el juez dice, a partir de ahora, por el chiquito que tienen entre los dos, vas a tener que pasar una cuota alimentaria de 1.000.000 de pesos todos los meses. O sea que en el año le tuve que transferir 12 palos. La cuota alimentaria que le pago a mi ex para que mantenga el crío, estos 12 palos, ¿es deducible? No. La cuota alimentaria no es deducible. Ya automáticamente tenemos los gastos escolares, tenemos todo eso. ¿Está? Entonces, ¿y las liberalidades? ¿Qué son las liberalidades? Vamos a suponer que yo tengo una empresa y viene cualquiera de todos ustedes y me dice, che, Hugo, mira, estamos armando un equipo de fútbol, vamos a jugar en La Para el sábado que viene, estamos armando una rifa, vendemos, el sorteo son, primer premio, un Fernet y 6 kilos de chorizo. Bueno, listo, ¿cuánto vale el número? 20 lucas, agarro de la caja de la empresa y le doy 20 lucas. ¿Qué es eso? Una liberalidad. ¿Me lo puedo descontar o deducir? No. Es más, es una salida no documentada. ¿Sí? Voy a tener que, en teoría, por esa teoría del balance, pagar impuestos a las ganancias. Pero bueno, en términos generales, esas son las liberalidades. Pago que yo hago porque me pinto. Quebrantos provenientes de operaciones ilícitas. ¿Serán deducibles? A ver, yo no veo al dealer diciendo, che, no, vos sabés que se me escapó el perro y me fumó toda la merluza. Perdí 2 millones de pesos. No lo veo a esas cuestiones. O las armas las guardó la abuela y no sé dónde están y las perdimos. O sea, no hay forma de entender esta cuestión. Pero sí es importante que acá le puse, se incluye el delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Es la coima. Ustedes saben, y esto se lo paso como dato anecdótico, hasta no hace mucho tiempo atrás, en España, si en España una empresa española pagaba una coima a un funcionario español, automáticamente iba en cana. Lo detonaba. Ahora bien, si la empresa española pagaba coimas en el exterior, podía deducirse hasta el 20% del monto pagado. Cosas que pasan. O sea, adentro no, nosotros somos todos puritanos. Ahora, vienen los sudacas y hay que pagarle la coima, podés computar hasta el 20%. Nada más. El delito de cohecho es esto, el pago de coimas. ¿Por qué? Porque había muchas veces que se pagaba un favor, por así decirlo, y después ese favor nunca venía. Entonces lo tiraban a pérdida. Bueno, es simplemente como para acomodar esa cuestión. ¿Está? ¿Se entendió más o menos o no? No quiero andar mucho, me van a meter una bala, pero bueno. Fondo de reserva legal es no se puede descontar, salvo la previsión, y la única previsión que se va a poder descontar son dos, ¿sí? Que es la estadística, que viene por valores actuariales, pero la previsión que nosotros conocemos es por malos créditos. Esa es la única que se va a poder descontar. Bueno, último, quedan dos y la segunda la ven ustedes, pero estas dos que vienen acá es automóvil. Automóvil. ¿Cuánto se puede descontar o deducir por automóvil? Primero que todo tenemos que entender qué es automóvil. Bueno, automóvil, artículo 232, es el transporte para personas de hasta 8 plazas, excluido el conductor, con 4 más ruedas, teniendo 3 ruedas, lo que excede el tema de 1.000 kilos. No comprende utilitarios. ¿Qué son los utilitarios? A ver, yo Jardín me la llevé a marzo, les aviso, pero, chicas, chicos, automóvil. ¿Vamos todos hasta ahí?
utilitario. Son esos camioncitos, ¿sí? Que está todo cerrado y que lleva mercadería. Y si le ponemos una cosa acá, un montón, camioneta. Eso es una camioneta. Pero si no tiene esta parte que se llama caja, es un utilitario. ¿Qué es lo que pasa? Los automóviles sí tienen todos estos topes. ¿Cuáles son los topes que tienen? Y que se van a poder computar hasta 20.000 pesos por toda la vida útil, es decir, 4.000 pesos anuales, en base al costo del automóvil, y a su vez también por los gastos, ya lo habíamos visto en la charla pasada, se va a poder tomar 7.200 pesos por cada vehículo. Es decir, yo tengo 10 vehículos, voy a poder computar 72.000 pesos. Y es por esa razón de que la mayoría de las pymes o las empresas, en vez de comprar automóviles, compran utilitarios. Y por eso es que los utilitarios salen tan caros, porque el utilitario no es ni más ni menos que un auto que le han sacado el asiento de atrás y han hecho un hueco con chapas. No tiene una mejora respecto del automotor. Inclusive son más básicos. Sin embargo, son más caros. ¿Por qué son más caros los utilitarios? Porque si el utilitario gasta 5 millones de pesos en gasoil, se va a poder descontar 5 millones de pesos en gasoil. ¿Se interpreta, sí o no? Bueno, entonces, los únicos que tienen tope son automóviles. ¿Y las motos? A ver, cuando me preguntan, ¿y las motos? ¿Las motos es un automóvil? No. Bueno, entonces la moto no tiene tope. Entonces, si nosotros tenemos un servicio, una pizzería con un servicio de delivery, todas las motos que tengamos ya directamente no van a tener tope. Por último, queda las retribuciones por explotaciones de marca en el exterior. Se los dejo a ustedes. Chicas, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el miércoles que viene con segunda categoría. El lunes van a tener primera, el miércoles conmigo segunda. Nos vemos, gracias por todo. Gracias, profe. Buenas noches. Su casa, gracias. Gracias, profe. No, gracias a ustedes.